Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al primer webinar Línea Directa, Diálogos Pedagógicos, Currículo Priorizado con Énfasis. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. María Brown Pérez, Ministra de Educación. Cintia Gain Varas, Viceministra de Educación. Magali Ramos, Subsecretaria de Desarrollo Profesional. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a María Brown Pérez, Ministra de Educación. La escuchamos, Ministra. Muchas gracias, María Alejandra, por la palabra y por esa introducción. Buenas tardes, Cintia Gain, Viceministra de Educación, Magali Ramos, Subsecretaria de Desarrollo Profesional, subsecretarios, directores nacionales, zonales, distritales, estimados miembros de la comunidad educativa y docentes que el día de hoy nos acompañan. Bueno, la nueva normalidad se convirtió en esta destreza de seguir adaptándonos a los retos que se nos plantean en el ámbito profesional, académico, laboral y personal. Ahí nos reinventamos y así también reinventamos el rol de los docentes en esta tarea educativa. Toda la comunidad espera que demos pasos agigantados, llenos de cambios que ojalá fuesen inmediatos, encaminados en proporcionar una educación adaptada a este contexto, a un contexto nunca antes visto, desafiante y sobre todo que busca tener un futuro mejor para nuestros niños y niñas. Los planteamientos los dimos desde el día 1 con los 5 ejes y las 20 acciones y vamos dando pasos claros dentro de esta hoja de ruta. Durante la pandemia, solo en los pocos meses que estamos en esta administración, vemos ya una reactivación del sistema educativo, un retorno progresivo a la presencialidad, una cantidad de evaluaciones diagnósticas e información que nos permite tomar decisiones basadas en evidencia, adaptarnos a esta realidad y entender y atender a nuestros niños y adolescentes y sus familias, con sus necesidades específicas, diversos sentimientos, sus prioridades. Es por ello que las decisiones que tomamos las hacemos con una visión de atender desde la educación, no solo en medio de una emergencia sanitaria, sino en trabajar en un proceso sostenido con una mirada holística, con proyección a brindar una educación de calidad culturalmente pertinente. Este caminar lo realizamos con todas y todos ustedes, queridos docentes, con su entrega y compromiso de estar en una mejor coyuntura de la educación y estar trabajando en una mejora continua y permanente. Como en esta ocasión, que su valiosa presencia manifiesta su verdadero interés de continuar avanzando en su formación y ser protagonistas de la transformación educativa. Ustedes están en la primera fila y tienen en sus manos la capacidad de pasar de un sistema educativo tradicional, memorístico, muy escolarizado, a uno más bien innovador, contextualizado, flexible, interdisciplinar, a trabajar de manera articulada entre ustedes en cada una de sus instituciones educativas. Este camino de transformación no se inicia hoy, sino que inició para algunos hace muchos años. Nos queda un largo camino por recorrer en esta transformación educativa. Como saben, los cambios sembrados en la educación se pueden cosechar a veces en meses, pero con frecuencia esos resultados se ven en años. Pero esa inversión, ese trabajo, esos cambios, esa transformación, esa dedicación vale la pena, porque cambia las bases sobre las cuales se cimienta el futuro de nuestros países. En este caso, el futuro de nuestros niños, el futuro del Ecuador. Quiero felicitarles por trabajar con la convicción de ser los mejores en cada uno de sus espacios para continuar siendo esa guía, apoyo e inspiración que significan ustedes para cada uno de sus estudiantes. Con esta introducción y agradeciendo a todo el equipo que ha formado parte del desarrollo de estas jornadas, quisiera, pues, agradecer al Magisterio Fiscal nuevamente, invitarles a seguir trabajando junto a nosotros en esta mejora continua y darles la bienvenida al primer
webinar en línea directa, diálogos pedagógicos con currículo priorizado. Este currículo que recientemente fue publicado y sobre la base del cual estamos trabajando, el retomar la educación ahora presencial y poder reconstruir o cerrar brechas que se han ahondado durante la pandemia, poniendo énfasis en aquellos elementos que se consideran como fundamentales para avanzar en el aprendizaje de nuestros niños y ojalá lograr reducir estas brechas que la pandemia ha dejado en distintos lugares del país. Creando para ustedes este espacio con la intención de mantener una comunicación directa con ustedes y diálogo permanente en los procesos, es que la Subsecretaría de Desarrollo Profesional se ha planteado esta meta, de tener este primero y muchos más diálogos que nos permitan también acompañar ese desarrollo continuo, ese desarrollo profesional que ustedes realizan a diario. Estos se llevarán a cabo sobre diferentes temas específicos y que son de interés para la comunidad educativa, para los docentes, sobre cómo implementar los lineamientos, las guías y avanzar en ese proceso de transformación educativa que antes mencioné. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos, y recuerden que todos los martes de febrero, marzo y abril tenemos una cita aquí, en su casa, en este espacio creado para ustedes, en beneficio de toda la comunidad educativa. Disfruten de este webinar. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Y con esta intervención damos por inaugurados los diálogos pedagógicos. En este momento escuchamos a nuestra viceministra de Educación, Cynthia Game, quien realizará la presentación del currículo priorizado con énfasis. Les recordamos a todos los docentes que al finalizar la intervención de la viceministra procederemos a responder las inquietudes del público. Viceministra, la escuchamos. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, María Brown, nuestra ministra de Educación, por este espacio que es muy importante, como lo dijo ella, para los docentes, para los maestros, que son los que hacen y se constituyen en el corazón del Magisterio Nacional. Desde la Subsecretaría de Fundamentos Educativos hemos trabajado en poder responder a esa necesidad de alcanzar esos aprendizajes y, como lo dijo claramente la ministra, en políticas basadas en evidencia a través de monitoreos, evaluaciones y poder llegar hoy a este currículo priorizado con énfasis en 4 competencias. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Desde la Dirección Nacional de Currículo se hace esta reorganización de sus destrezas, de sus indicadores de logro, de sus destrezas con criterio de desempeño, para poder llegar al currículo que hoy les estamos presentando. Pero primero quisiera hacer un poco de énfasis que el currículo nacional es el que contiene esos conocimientos y destrezas básicas para los estudiantes del sistema educativo nacional. Yo sé que hoy están aquí muchos maestros con ese ánimo y deseo de comprender cómo esos elementos que contiene el currículo, esas destrezas, esos indicadores de evaluación, esos contenidos conceptuales y criterios de evaluación son aplicables a nuestra tarea diaria de la enseñanza para alcanzar esos aprendizajes. No confundamos lo que hoy estamos presentando como currículo priorizado con énfasis con el plan de estudios o la malla curricular o los horarios de clases o la jornada laboral docente. Es así que en la siguiente diapositiva nosotros podemos recordar que la arquitectura curricular que tiene hoy nuestro currículo nacional tiene objetivos, perfil de salida, criterios de evaluación, destrezas con criterios con desempeño, indicadores de evaluación y orientaciones metodológicas.
Todos esos elementos que estoy segura que muchos de ustedes maestros han tenido que innovar, incorporar y aplicar en el día a día de sus clases, hoy los hemos organizado de una forma que responda a esas 4 competencias que necesitamos hoy alcanzar en nuestros estudiantes. Es así que en la siguiente diapositiva nosotros podemos también recordar definiciones básicas como que el plan de estudio contiene la malla curricular y la carga horaria con las horas mínimas de clase para cada grado, curso por asignatura. Asimismo, una malla curricular que corresponde a la estructura de las áreas del conocimiento con sus respectivas asignaturas, y ya sabemos la carga horaria. Son las horas mínimas asignadas para el desarrollo de una asignatura. Con este preámbulo de recordar la importancia del currículo y sus estructuras, podemos hoy, en la siguiente diapositiva, hablar que todo esto se puede alcanzar cuando hablamos dentro de nuestros 5 ejes de acción de la flexibilidad y la libertad. Es así que a través del acuerdo de flexibilidad curricular y contextualización emitido en el 2021, el acuerdo 64A, nos permite realizar estas flexibilidades a través de su artículo número 1, que dice regular la flexibilización y contextualización del currículo nacional vigente que podrán utilizar las instituciones educativas de todos los sostenimientos y modalidades del Sistema Nacional de Educación. Con esta contextualización de qué es lo que ha pasado para poder llegar a esta reorganización curricular que responda a una necesidad actual, en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver que este currículo sigue siendo aplicado, como lo dije, a todas las instituciones educativas de todos los sostenimientos, y que los que estamos hoy aquí, rectores, docentes, directivos, podemos y debemos de comenzar a pensar su lógica de implementación. Sé que algunos ya lo conocen, lo han revisado y lo están comenzando a poner en práctica. En la siguiente diapositiva también podemos ver que flexibilizar curricularmente implica que las instituciones educativas lo que pueden hacer es alinear y adaptar el currículo de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes. Esto quiere decir que tengo que tener en cuenta al estudiante, al contexto, al entorno, al espacio, al tiempo, a las horas de aprendizaje que voy a generar en esta propuesta curricular propia, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje y sus logros en cada uno de nuestros estudiantes. Con la flexibilización, y en la siguiente diapositiva, nosotros encontramos ahora sí el currículo con énfasis en competencias y específicamente en estas 4. El currículo con competencias comunicacionales, competencias matemáticas, competencias digitales, socioemocionales. Es importante tener de referencia este énfasis curricular, porque lo que busca es satisfacer las necesidades de la realidad educativa actual. Ustedes, maestros, saben que nuestros estudiantes necesitan fortalecer su estado emocional y sus relaciones en ese espacio de convivencia que es la escuela. Además, debemos de priorizar destrezas que permitan el desarrollo de competencias claves para la vida. Y por eso las competencias comunicacionales y las matemáticas son importantes, pero no solamente esas, sino también las que respondan a los contextos y desafíos actuales, como las competencias digitales, que hoy en día está acompañado por nuestra agenda educativa digital. Esto va a permitir desarrollar de forma integral los conocimientos de nuestros estudiantes y aplicar los proyectos interdisciplinarios que
ya los venimos aplicando desde el año pasado, desde el 2021, en nuestras diferentes instituciones educativas. Si hablamos de competencias comunicacionales, haciendo énfasis a cada una de ellas, debo recordar que cuando vemos este icono de la letra C en color celeste, nos referimos a las habilidades de comprensión y producción de texto de todo tipo y en toda situación comunicativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa, como lo dice en la siguiente diapositiva, que esas competencias comunicacionales se refieren al poder comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa de un determinado hablante durante el acto de hablar, es decir, la primera competencia, escuchar. Nos va a permitir, al escuchar, generar esas habilidades necesarias para poder hablar con esa fluidez que necesitamos comunicar. Segunda competencia. Luego, segunda competencia comunicacional. Otra competencia comunicacional también, que vendría a ser las destrezas que queremos alcanzar en los estudiantes, es que ellos puedan leer de una forma natural, con ese rol fundamental de que la información es un pilar esencial para poder generar ese crecimiento intelectual y humano, es decir, el conocimiento. Y su última destreza, que es el escribir, para poder comunicar coherentemente nuestras propias ideas de un tema a través de la elaboración de textos. En eso nos enfocamos en las competencias comunicacionales. Así las podemos hacer interdisciplinarias con las competencias matemáticas. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos encontrar que esas competencias, que las vamos a identificar con el icono que está a la izquierda superior, CM, como competencias matemáticas para poder tomar decisiones, resolver problemas, utilizando el pensamiento lógico, crítico y creativo. Es muy importante también la posibilidad de crear, de poder dar respuesta desde tu propia mirada. Es así que en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de competencias matemáticas, hablamos de tomar decisiones a partir de datos que nos permitan ser esa evidencia para esa reflexión, la capacidad de razonar y analizar a partir de una abstracción, así como resolver problemas a partir del razonamiento lógico-matemático. Y principalmente desarrollar el pensamiento crítico a fin de que genere cuestionamientos y puntos de vista diferentes. Es muy importante también esa individualidad de cada uno de nosotros mientras aprendemos. La siguiente competencia es la competencia digital. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Las competencias digitales, que las vamos a identificar con esa C que incluye a la letra D y el monitor. Esas competencias digitales son ese conjunto de conocimientos y habilidades que facilitan el uso responsable de los dispositivos, las aplicaciones tecnológicas para la comunicación y las redes de información. Pero no solamente queda en el uso del dispositivo con la información, sino ir un poco más allá. Y es así que en la siguiente diapositiva, cuando nos referimos a las competencias digitales, es el enlace que tenemos con la agenda educativa digital. Desarrollar la ciudadanía digital y el pensamiento computacional. Esto es decir, a partir de las TACs, las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, donde el estudiante no solamente va a poder utilizar metodologías digitales para resolver problemas, sino también para poder resolver problemas específicos de la era digital y insertarlo con mayor seguridad a esa ciudadanía digital que hoy vivimos en poder acceder y utilizar información, pero ya de una manera crítica, ética y eficaz. Esta competencia
se cierra cuando nosotros podemos también manejar una cuarta competencia, que es las competencias en relación a lo socioemocional. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Las competencias socioemocionales ustedes las van a poder identificar con el icono CS, como lo ven en la gráfica, y se refiere específicamente a esos conocimientos, a esas capacidades, habilidades y actitudes que necesitamos para poder comprender, expresar y regular de forma apropiada nuestras emociones. Estamos hablando de una formación integral, de una formación humana que responda a las necesidades del contexto. Esas competencias socioemocionales tienen que ver con el desarrollo de esas habilidades blandas para poder tomar decisiones, como es la empatía, la resolución de conflictos, el manejo de emociones y sentimientos, el autoconocimiento. Qué importante que es ese punto. Y yo sé que muchos maestros lo trabajan en el aula, y la toma de decisiones. Con estas 4 competencias, el currículo con énfasis que estamos presentando el día de hoy, le va a dar a los maestros foco en el aprendizaje, en los avances curriculares que esperamos de nuestros estudiantes a través de sus aprendizajes. Es por eso que en la siguiente diapositiva, ustedes pueden, como ya lo fui indicando, reconocer estas competencias con los iconos, sus colores, sus formas, y siempre estarán ubicadas al final del criterio de desempeño o el indicador de logro. En la siguiente diapositiva también podemos encontrar que, por ejemplo, nosotros queremos alcanzar competencias comunicacionales y por aquí comenzamos a hacer ese ejercicio de la interdisciplinariedad, porque en el área de ciencias naturales usted puede encontrar una competencia comunicacional en un determinado criterio de aprendizaje, y en las ciencias sociales igual, y las puede entrelazar una con otra y va a poder generar ese proyecto interdisciplinario que va a aplicar con sus estudiantes. Asimismo, usted también puede, en la siguiente diapositiva, ¿me puedes ayudar? Como por ejemplo acá en las competencias matemáticas tenemos otro ejemplo. Asimismo, usted puede hacer esta interdisciplinariedad entre el área de historia, educación cultural y artística. Por ejemplo, la práctica de juegos rítmicos con los juegos tradicionales que se enseñan en educación cultural y artística, con el análisis y la diferencia de cada uno de los criterios económicos de descubrimiento, como por ejemplo la caña y azúcar y el oro, porque en la historia esto tiene también una contextualización con todos los que están relacionados con esta problemática. A lo mejor algo tradicional, algo que ocurre dentro de la comunidad se relaciona con un hecho histórico. Asimismo, puedes encontrar, como lo ves, vamos a ver en la siguiente diapositiva, competencias digitales que entrelacen o que hagan interdisciplinaridad entre áreas como las matemáticas y el emprendimiento en gestión. Como lo dice aquí, quizás deducir propiedades algebraicas, tengamos que poder relacionarlas con componentes básicos de un libro de cuentas que tenga el activo, el pasivo, el patrimonio. Entonces, estamos hablando de esa interdisciplinaridad de los conocimientos. Y para ir terminando, si más no me equivoco, bueno, acá hay otro ejemplo más, se pueden hacer múltiples ejemplos. Considero que la creatividad de los docentes, el poder tener esa mirada directa a su estudiante, al contexto, al aula, te va a permitir hacer este sinnúmero de combinaciones que generan los proyectos interdisciplinarios. Es así que este currículo se ha organizado de esta forma para que usted pueda tener esa libertad, como lo dice el acuerdo 64A, y flexibilidad para poder contextualizar esos aprendizajes. Recuerde también en la siguiente diapositiva,
para ir cerrando, que también los íconos de las competencias se encuentran en las destrezas con criterios con desempeño, como en los indicadores de evaluación. Usted ahí puede observar que a lo mejor una destreza puede tener varias competencias, no solamente una, y eso le va a permitir ampliar el horizonte de la enseñanza dentro del aula y la interdisciplinariedad. Estos son algunos detalles que hemos seleccionado para que ustedes tengan una introducción al currículo priorizado con énfasis en 4 competencias y puedan ponerlo en práctica, puedan vivirlo, puedan implementarlo en este nuevo año lectivo, en este segundo quimestre del régimen Sierra Amazonía, pero principalmente usted puede lograr esos énfasis que se necesitan para lograr aprendizajes que pueda usted como docente a discreción decidir cuál de ellas va a priorizar. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por su intervención. En este momento cedo la palabra a la subsecretaria de Desarrollo Profesional, Magali Ramos, quien en su rol de moderadora dará lectura a las preguntas e inquietudes del público, mismas que serán solventadas por nuestra viceministra. Subsecretaria, la escuchamos. Muchas gracias y muchas gracias, viceministra, por esta exposición que nos ha podido clarificar muchísimo esta nueva propuesta pedagógica que tiene el Ministerio para implementar en las aulas. Algunas de las preguntas que nos han llegado, le voy a leer 2, pienso que podemos ir evacuando de 2 en 2 preguntas, son ¿qué aprendizajes se deben priorizar con el nuevo currículo priorizado? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los aprendizajes priorizados de este nuevo currículo? Creo que estas nos pueden dar como un pequeño resumen de lo que nos ha contado esta tarde. Así es, Magali, gracias y a las personas que hicieron la pregunta. Indiscutiblemente los aprendizajes priorizados están en estas 4 áreas o competencias. La competencia comunicacional, que corresponde al área del lenguaje, las competencias matemáticas a su respectivo nombre y las competencias digitales y socioemocionales que se encontraban transversalizadas en el currículo y que nosotros las hemos revisado y las hemos agrupado para que ustedes puedan con mayor facilidad hacer la interdisciplinariedad de los conocimientos y principalmente priorizarlos de acuerdo a sus contextos. Gracias, muchas gracias, viceministra. Otra de las preguntas que me parece muy relevante ya en la implementación que nuestros docentes están haciendo ¿es posible realizar un diagnóstico de la situación actual de los aprendizajes de los estudiantes en estas 2 semanas de retorno presencial con el fin de que podamos aplicar este currículo con énfasis? Y de ser el caso, ¿qué ideas tiene usted de cómo podríamos aplicar este diagnóstico para luego ir al currículo priorizado? Bueno, yo llamaría más que diagnóstico la evaluación permanente que los docentes hacemos a nuestros estudiantes, no necesariamente una evaluación cuantitativa o formativa. La evaluación permanente nos va a permitir registrar esos conocimientos tanto en el avance curricular como en las necesidades de dar continuidad al avance curricular para tomar las decisiones pedagógicas necesarias y pertinentes al aula de clase, al grupo de estudiantes y, por qué no, también a cada uno de nuestros estudiantes, que a través de la interdisciplinariedad usted va a poder entrelazar para poder dar respuesta a ese aprendizaje. Muchas gracias, viceministra. Otra de las preguntas que nos hace en nuestro público, que ya supera las 1000 personas, saludos a todos los docentes desde todos los rincones y los regímenes del país, es ¿cuáles son las metas y objetivos del nuevo currículo priorizado? Y la otra pregunta dice, ¿a qué se refieren con competencias digitales en este currículo priorizado? Bueno,
¿cuáles son esas competencias? ¿Cuáles las metas y los objetivos? Como lo dije al inicio, la meta es poder alcanzar los aprendizajes, dar continuidad al conocimiento y principalmente a la educación desde el aprendizaje priorizado y con énfasis en estas 4 competencias. Ese es el objetivo, dar continuidad a los aprendizajes. Y efectivamente, en la segunda pregunta, ¿me la repites un momento, Magali? Se refería a las competencias digitales. Claro, las competencias digitales, ¿cómo podemos olvidarlas ellas? Si todos tuvimos durante estos 2 años de pandemia que incluirnos digitalmente, pero hoy nos toca aprender qué cosas más allá de la inclusión digital nos permite incorporar estos recursos al aprendizaje. De ahí la importancia de las TACs, las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, que es nuestro primer eje en la agenda educativa digital y que complementa también a que la tecnología no se use simplemente en una forma lúdica, sino con un fin y un objetivo de alcanzar el conocimiento, de alcanzar la convivencia y alcanzar nuestro segundo eje de la agenda educativa digital, que es la ciudadanía digital. El pensamiento computacional te va a permitir ser analítico, ser crítico, y son características que son transversales en el aprendizaje. Muchas gracias, viceministra. Nos queda claro. Una pregunta quizás fundamental desde el inicio de esta sesión que nos hacen ahora y es muy, muy importante. ¿Por qué enfatizar el currículo en competencias? Esta es la pregunta. ¿Por qué enfatizar el currículo en competencias? Bueno, cuando nosotros hablamos de competencias, hablamos también de las destrezas que ya están estipuladas en el currículo nacional desde el 2016. Cuando hablamos de destrezas, hablamos de una parte inicial que es, puedo conocer la destreza, puedo quizás apropiarme de la destreza, pero cuando yo ya no solo me apropio de ella, sino que la puedo transformar y la puedo también darle sentido, primero para mí, como el que está apropiándose del conocimiento, y luego para poderla aplicar en el contexto, estamos hablando que la destreza fue más allá de una simple destreza, llegó a ser una competencia, algo que puedo usar, algo que puedo aplicar, algo en el cual voy a poder tomar decisiones, resolver problemas, todo el ámbito socioemocional que le va a permitir al estudiante y más que todo permitir, yo me atrevería a decir, devolver al estudiante esa estabilidad emocional que necesitamos para aprender. Muchas gracias, viceministra. Sobre esto también quisiera retomar una pregunta anterior que decía, ¿el currículo priorizado se articula con el perfil de salida del bachiller y los mínimos requeridos para la universidad? Por supuesto. Por supuesto que se articula con el perfil de salida. El perfil de salida del bachiller, cuando habla de solidaridad, habla de poder aprender cooperativamente, colaborativamente. Y eso estamos haciendo cuando trabajamos interdisciplinariamente. Cuando hablamos de innovación, las competencias digitales van a permitir llegar a esa innovación con el conocimiento de las competencias básicas en este caso. Y cuando hablamos de justo, hablamos de poder tomar decisiones con claridad, con análisis, con criterio. Y ahí se cumplen los tres puntos del perfil de salida del bachiller. Y si nosotros hablamos de una ciudadanía digital, hablamos de un ciudadano que aparte de conocer el uso de la tecnología, tiene estos 3 objetivos del perfil de salida del bachiller. Y la educación superior, que es el que recibirá a nuestros estudiantes, podrá tener estudiantes críticos, analíticos, estudiantes que podrán ser empáticos también, tan importante para poder generar ese conocimiento, ese trabajo en equipo.
Muchas gracias, viceministra. Nos llegan varias preguntas. Voy a hacer dos preguntas muy relacionadas. La primera es, ¿el currículo va a regir desde el año lectivo 2022-2023 en Costa? Y relacionada a esto también, para la actualización del PI, ¿se debe elaborar esto con el nuevo currículo priorizado? No necesariamente, y sí va a ser, es importante que lo comiencen a implementar. Decía en la intervención que también desde el régimen Sierra se puede ir implementando cuando tengo una evaluación permanente de mis estudiantes, porque voy tomando las decisiones para poder aplicar los proyectos interdisciplinarios. De acuerdo, viceministra. Otra pregunta nos llegan de varios lugares. ¿Los colegios podemos cambiar las horas y materias de la malla curricular para implementar este currículo? Bueno, ya tenemos el acuerdo de flexibilidad curricular que fue emitido en el 2021. Parecería que fue hace mucho tiempo atrás, pero fue recién, hace un mes y medio atrás, que nos permite poder hacer esa flexibilidad. Además, al hablar de 4 competencias en el currículo, también te está dando la oportunidad de generar esa flexibilidad en la carga horaria con los mínimos necesarios en relación a los aprendizajes. Chévere, viceministra. 2 preguntas igual vinculadas con especificidad. De 2 en 2 estamos haciendo competencias matemáticas. Veo. Sí, estamos ahí aplicando estas competencias matemáticas. A ver, la primera dice, en el caso de la educación intercultural bilingüe, ¿implementamos el currículo priorizado o planificamos los saberes que son, entre paréntesis, destrezas y dominios, entre paréntesis, indicadores? Preguntan desde la educación intercultural bilingüe. Y desde el bachillerato técnico también nos dicen, ¿este currículo priorizado se aplicaría a nosotros como bachilleratos técnicos? Bueno, son 2 preguntas muy interesantes. Desde lo intercultural, nosotros sabemos que ellos tienen su MOSEIP, que es un currículo integral basado en saberes, es el que aplica desde la interculturalidad. Y en el caso de los bachilleratos técnicos, ¿por qué no desafiarnos a generar estos pensamientos críticos, estas tomas de decisiones que los lleven a los estudiantes a alcanzar verdaderos aprendizajes? Claro que sí lo pueden incorporar. En el caso del bachillerato técnico también, ¿verdad? Por supuesto. Para aplicar este currículo priorizado, ¿existirán nuevos textos actualizados para el año lectivo 2022-2023? Bueno, permanentemente se hace la revisión de textos en contenidos hasta que vamos a ir aplicando también nuevos recursos educativos que la modalidad de proyectos interdisciplinarios, el currículo con énfasis también nos va a ir direccionando a hacerlo. Estamos preparando eso y esperamos poder también dar respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias, viceministra. Y otra pregunta que dice, ¿cómo lograr la competencia digital en lugares en los que no hay acceso a Internet? Bueno, la competencia digital está basada en el pensamiento computacional que implica análisis, que implica también tomar decisiones y también en el ejercicio de lograr esa ciudadanía digital. En la conectividad es importante, pero también los dispositivos muchas veces funcionan sin estar conectados e implican también el ejercicio de la práctica. También cuando hablamos de determinados sectores donde no hay acceso a la conectividad, estamos también buscando nuevas estrategias para podérselas aplicar, como por ejemplo en las modalidades de las escuelas UNIBI, pluridocente, donde tenemos que incorporar también la tecnología. Yo creo que eso vamos a irlo alcanzando poco a poco. Vuelvo y repito, la inclusión digital sucedió en una forma sin necesidad de tomar solamente miles y miles de cursos o certificaciones. Ahora vamos más allá de la inclusión digital, sino al verdadero uso de los recursos tecnológicos, específicamente cuando se refieren a
a procesos que tienen que ver mucho con el aprendizaje, como es el análisis, la síntesis, la toma de decisiones crítica, creativa, que todos los recursos educativos le brindan a cualquier usuario. Creo que tal vez ahí yo... me va a acompañar. Sí, yo he estado escuchando y tal vez solamente para complementar lo que dice la viceministra, la ciudadanía digital en contextos donde no hay internet. Si bien en el país nosotros tenemos una baja cobertura de internet a nivel de comunidades y sobre todo en los espacios rurales, y pese a que este gobierno está avanzando en incrementar el acceso a internet de varias parroquias en el país, y esta es una de las principales metas. Cuando hablamos de ciudadanía digital, tenemos que considerar algo que sí mencionó la viceministra, pero yo quisiera destacar, que es el uso de los dispositivos móviles. A diferencia del internet, en este país, un gran porcentaje de la población tiene dispositivos móviles y muchos de ellos son dispositivos móviles inteligentes. Es decir, no tienen internet, pero tienen cobertura de telefonía celular a través de la cual pueden acceder a información que está en el teléfono celular. Y los teléfonos celulares, los juegos de video, el internet o las que puedes acceder a través del teléfono, de las tablets o de cualquier otro dispositivo, todos ellos forman parte de estos recursos tecnológicos que menciona la viceministra. No solamente hay cuando hablamos de ciudadanía digital, cuando hablamos de competencias computacionales y demás, no hablamos solamente de aquellas que se utilizan en línea, sino que hablamos de cómo también nuestros niños y nuestros docentes pueden aprender a utilizar estos recursos, incluso sin conexión, de manera apropiada, y cuando acceden a información, que puede ser información de WhatsApp, por ejemplo, información en redes sociales como Facebook, aprendan a distinguir, entre otras cosas, si están buscando información cierta en lugares que son fuentes confiables o si están recibiendo información que puede ser falsa, que no es de fuentes confiables, que aprendan a replicar en las redes, en el WhatsApp, las cosas que son constructivas y no las que son destructivas. Quiero dar un ejemplo muy concreto. Muchas veces nosotros, incluso como adultos, recibimos cadenas de WhatsApp o mensajes de texto, a veces mensajes de texto sin necesidad de que tengamos un teléfono inteligente, en donde encontramos información que dice ser cierta y empezamos a replicar ese dato, esa información, sin nosotros citar la fuente y sin estar seguro o sin corroborar si esa información es real o no. Esto, por ejemplo, lo que hace es fomenta algo que ha acompañado la pandemia del COVID, que es la pandemia de desinformación. Y el poder abordar esa pandemia de desinformación desde la educación se constituye en algo fundamental, porque hemos visto que la desinformación o la desinfodemia, como decía la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, estas se constituyen también en un desafío que no podemos pasar por alto en un contexto en el cual hemos visto que incluso en lugares de baja conectividad tenemos acceso a estas tecnologías y dispositivos móviles y electrónicos que podemos incorporar a la educación, pero si los hacemos sin esas herramientas, sin tener esta claridad de cómo pueden ser utilizadas de forma positiva, más bien podemos hacer un daño y generar adicciones a los dispositivos, generar más desinformación o generar incertidumbre en nuestros niños y jóvenes, que es algo que muchos de ustedes docentes han podido verificar que ha pasado durante la pandemia. Eso solamente como un complemento a la reflexión que hacía la viceministra Gay. Muchas gracias, ministra, y qué gusto tenerlas a ambas aquí, también en este espacio que estamos inaugurando. Recuerden, diálogos pedagógicos en línea directa con el ministerio, resolvemos sus dudas pedagógicas. Continuamos, ministra, viceministra, con más preguntas, nos llegan de todos los rincones del país. ¿En qué modalidades de educación se aplica el currículo priorizado? Es una pregunta. Y la otra, que también es una pregunta muy puntual, es ¿cómo influye el currículo en la educación especializada? Bueno, gracias María, gracias ministra por su complemento muy acertado y pertinente en la respuesta anterior. Realmente el currículo priorizado con énfasis implica también, vuelvo y repito, la evaluación de nuestros estudiantes. ¿Por qué no también trabajarlo con las necesidades educativas específicas? Se puede también incorporar.
el momento en que yo tengo una buena evaluación previa de mi estudiante. No solamente un diagnóstico en un momento, sino una evaluación recurrente. Y en el otro espacio que me indicabas donde también se lo podía incorporar era en el modalidad. ¿Qué modalidad? En las modalidades. El aprendizaje no está segmentado solamente al aprendizaje, a la modalidad presencial. También se puede implementar en las otras modalidades con los recursos y también las estrategias pertinentes para cada una de las modalidades. Muchas gracias, viceministra. Seguimos con una pregunta súper relevante porque se trata de la mitad del sistema educativo. ¿El currículo con énfasis se aplica también a las instituciones multigrado? Es un lujo hacerlo ahí, porque en las multigrado estamos hablando no solamente del contenido interdisciplinar, sino también estamos hablando del contenido en los diferentes grupos etarios, por edades. Esta interdisciplinaridad, que en algunos países también se las conocen como aulas mixtas, permiten que el aprendizaje sea más enriquecedor en el concepto de análisis, de síntesis, de conclusiones, de evaluaciones, de intercambio. No es limitante. No hay limitación para aplicar un currículo. Yo creo que lo importante es contextualizar, flexibilizar y principalmente estas dos líneas te van a llevar a aplicar una evaluación permanente, que es tomar decisiones pedagógicas para avanzar en los aprendizajes. Muchas gracias. Y tal vez también reforzar esa idea, Magali, con el hecho de esta transformación educativa que nace con un primer paso importante, que es la flexibilización del sistema educativo, ha estado acompañada de la emisión de ese currículo priorizado. Al hacer el currículo priorizado con énfasis, estamos pensando desde la clave de la inclusión, que yo creo abarca las últimas preguntas que tú mencionabas. Puede ser implementado con personas con discapacidad, necesidades educativas especiales, en contextos unidocentes y docentes pluridocentes, en contextos sin conectividad. Sí, precisamente es por eso que vemos la pertinencia de tener un currículo priorizado, que nos permita hacer contextualizaciones, que los docentes sepan cuáles son aquellas áreas que son imprescindibles, que no podemos dejar de abordar. Y tenemos que hacerlo de forma interdisciplinar y con sentido y con significado, pero que a partir de allí puedan hacer las adecuaciones no solamente a las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, sino a las necesidades educativas específicas de cada estudiante. Como decía la viceministra, esto es un lujo en las instituciones unidocentes porque además te permite ese intercambio de criterios en niños que son de distintas edades, que también traen a la mesa otros desafíos, pero además pongámonos a pensar en cómo nosotros también planteamos qué tipo de país queremos. Entonces buscamos una educación en este currículo que al menos siente las bases para que el aprendizaje se pueda dar de manera autónoma y crítica. Para que el aprendizaje se pueda dar de manera autónoma y crítica necesitamos fortalecer esos pilares fundamentales que tiene este currículo, el pilar de la lectoescritura, comprensión lectora, el saber lo que leo, no solamente decodificar, sino entender lo que leemos. Y ese es un desafío que no solamente tenemos para los niños más pequeños en Ecuador, sino incluso para adultos. Tenemos bajos niveles de comprensión lectora. Y la comprensión lectora es, en esencia, fundamental para la adquisición de aprendizajes en habilidades, competencias, destrezas, en todos estos niveles. Y luego, pues, el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento crítico, que se acompaña de esa ciudadanía digital que hablábamos hace un momento, y las habilidades socioemocionales, en un contexto en donde el pensar en el estudiante como un ser humano íntegro, integral, y no solamente vincular el proceso educativo a priorizarlo a las áreas tradicionalmente mencionadas académicas, curriculares, ¿no es cierto? Las áreas básicas curriculares, las ciencias, las matemáticas, todo eso está muy bien, pero el desarrollo humano integral está dentro del centro de este currículo priorizado. Y esto nos permite que tengamos un currículo más flexible, un currículo adaptable, un currículo inclusivo y que además le otorgue a los docentes más autonomía y más también
responsabilidad, porque con la autonomía también viene responsabilidad sobre qué vamos a hacer en el aula, organizar nuestro tiempo y organizar las actividades que planificamos con nuestros niños realmente pensando en sus necesidades, en las necesidades de cada grupo. Y allí es cuando debemos empezar a cuestionarnos. Si yo soy una profe que ha estado 15 años en el sistema y que tengo una planificación, que repito la misma planificación todos los años, sin importar cuál es mi grupo de estudiantes, entonces ya debería prendérsenos una alerta. Porque si hago lo mismo y enseño igual todos los años, a pesar de que mis estudiantes siguen cambiando, no tienen las mismas necesidades, no vienen de los mismos contextos, entonces probablemente estoy llegando a algunos de ellos y ellos están aprovechando este proceso, pero también habrá otros a los que no estamos llegando y los estamos, digamos, dejando rezagado. Entonces, tal vez yo quería agregar a todo lo que ha mencionado la viceministra Game y a las excelentes preguntas que se han planteado sobre el currículo, esta base, esta idea de una transformación hacia un sistema diverso, un sistema flexible, un sistema inclusivo, y en ese sentido que se acompañe de la flexibilización del material que se utiliza, los libros de textos, la flexibilización y la contextualización de la infraestructura, aulas que te permitan organizar los pupitres o las sillas o el mobiliario de una manera que conduzca a un trabajo colaborativo interdisciplinar. Todo esto va acompañado, no es solamente la transformación del currículo, es una simplificación, si se quiere, una priorización que va acompañada de una transformación de infraestructura, una de equipamiento, de los libros de texto, de libros de literatura, bibliotecas escolares, que va acompañada de formación docente. Porque al final del día, todos estos elementos son un actor más dentro del aprendizaje, pero quien realmente tiene ese protagonismo, como les decía al abrir este primer webinar, este primer diálogo, los docentes son los protagonistas, están en la primera fila de ser quienes conducen este aprendizaje, en donde el estudiante es quien aprende y obviamente está en el centro del proceso, pero es el conductor, por así decirlo, pero el docente es la guía, es el GPS que le dice al estudiante por dónde ir, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante está en el asiento del conductor, pero el docente es el GPS que le guía y le dice cómo puede abordar ese desafío, ese camino, y que también hay muchas rutas para llegar a la meta. Entonces, el estudiante puede tomar distintos caminos para llegar a una misma meta, y está en el docente, con un currículo y un sistema más flexible, el orientarle en cuál es el camino que mejor se adecúa a sus necesidades, que mejor se adecúa a sus contextos, a sus fortalezas, para jugar a favor de las fortalezas de nuestros jóvenes y nuestros niños, para que se sientan también exitosos, para que vean que ellos también tienen mucho que dar, que tienen mucho que explotar en sí mismos y que alcancen su máximo potencial. Ese es debe ser nuestra principal motor como docentes y es nuestro principal motor como ministerio. Muchas gracias, ministra. Nos queda una pregunta que pareciera menor, pero es súper, súper meticulosa, que es, ¿dónde puedo encontrar el currículo priorizado? Está disponible en la página web. Ya creamos mucho interés y recordemos que estos espacios son espacios para clarificar temas pedagógicos desde quienes lo están escribiendo, desde la Dirección de Currículo, la Subsecretaría de Fundamentos, desde la gente que está pensando esto, para conectar lo que está escrito con lo que se aplica en las aulas. Muchos nos dicen muy bonito en el papel, pero en las aulas tenemos estas complicaciones. Esto es justamente lo que buscamos, cómo se implementa toda esta pedagogía que está proponiendo el ministerio. Entonces, a través de ustedes, docentes, gracias por estar aquí. Estamos ya más de 1.500 asistentes de esta reunión. Viceministra, la última pregunta es, ¿dónde está este currículo priorizado? Bueno, el currículo se encuentra en nuestro sitio web del Ministerio de Educación, también se encuentra en nuestro portal Recursos Educativos 2 y ahí ustedes lo pueden descargar, está
cada uno de los 4 ejemplares que contienen las competencias con los gráficos y los iconos que les hemos mostrado durante esta tarde. Y complementando lo que expresaba la ministra, realmente hablamos de una autonomía, no solo del docente para tomar decisiones, en este caso de los estudiantes para poder ser autónomos y que el aprendizaje se siga incrementando en ellos para ser mejores ciudadanos, mejores personas y tengan también esa capacidad de no solamente aprender, sino que ellos también puedan enseñarnos a los demás. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, viceministra. Creo que esto ha sido súper valioso escuchar de las cabezas que están pensando la política educativa, cómo se implementa esto en las aulas, además también con experiencia en docencia. Vamos a continuar estos diálogos, recuerden, los miércoles harán un espacio en donde podemos ir aclarando estas dudas y estamos súper abiertos a recibir todas sus ideas, propuestas, pero también preguntas para clarificar cómo mejoramos en el aula y cómo aterrizamos aquellos documentos que parecen un poco lejanos, pero cómo los traemos a las aulas. De esta manera vamos fomentando y complementando la formación docente, la formación continua y la formación permanente de nuestro magisterio. Muchas gracias, ministra, viceministra. Le cedo la palabra a María Alejandra para el cierre de este espacio. Muchas gracias, queridas autoridades, por sus valiosos aportes en esta tarde para nuestros docentes. Gracias a todos por seguirnos en esta primera jornada de los diálogos pedagógicos. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio. Tengan todos una excelente tarde.